Buenos días, en la clase de hoy vamos a ver la reacción de acoplamiento cruzado de Heck. A modo de pequeño repaso, lo que vieron en la clase pasada fueron diferentes reacciones de acoplamiento cruzado catalizadas por paladio cero. En particular vieron lo que era la reacción de Suzuki-Miyaura, la reacción de Steele y la reacción de Sonogashira. Vimos que todas ellas eran catalizadas por paladio cero. Estaba presente en todas las reacciones, que era el catalizador. Y por ejemplo la de Suzuki, además de paladio cero, necesitaba base, la de Steele requería únicamente el organostagnano y la reacción de Sonogashira requería de un cocatalizador de cobre 1 y también la presencia de una base. ¿Cómo era el mecanismo general de estas reacciones? Es un mecanismo muy general que intenta resumir cualquiera de ellas. Algunas de las reacciones en particular tenían algún mecanismo, alguna etapa adicional. ¿Sí? Pero en términos generales, para todos partíamos de una especie de paladio cero que se obtenía a partir generalmente de un precatalizador, que era lo que agregábamos a la reacción, y ya sea simplemente por pérdida de ligando, si era un complejo de paladio cero coordinativamente saturado, o por reducción de una especie de paladio 2 para generar el catalizador catalíticamente activo de paladio cero. Primero se da una adición oxidativa con el halogenuro de arilo alquilo o triflato de los mismos. Se da la adición oxidativa y pasamos de paladio 2 a paladio cero. Perdón, de paladio cero a paladio 2. Luego, como teníamos siempre una especie organometálica, ya sea de estaño, de boro o de cobre, se da una reacción de transmetalación en donde el grupo R salía y entraba el grupo R' que estaba unido al otro metal y generábamos este intermedio de paladio 2 unido a R y a R'. Y finalmente por eliminación reductiva se formaba un nuevo enlace carbono-carbono entre los dos grupos R y se regeneraba el catalizador catalíticamente activo de paladio 0. Pasamos de paladio 2 a paladio 0. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver la reacción de acoplamiento cruzada de Heck, que involucra también la reacción de un halogenuro de arilo o alquenilo, que puede ser también triflato en lugar de un halogenuro. Utiliza paladio cero como catalizador en presencia de una base y en este caso usamos un alqueno y se forma un nuevo enlace carbono entre el carbono que soportaba el halogenuro y uno de los carbonos del alqueno. Y así tenemos este tipo de productos que es el producto de la reacción de Heck. Entonces, esta reacción, como dijimos, es catalizada por paladio cero y combina un alqueno con un halogenuro o triflato de alquilo o arilo. ¿Sí? Y se forma un nuevo enlace carbono-carbono. Este, los alquenos, estos pueden ser monosustituidos o disustituidos y pueden ser pobres, ricos en electrones o neutros. ¿Sí? Y las bases generalmente se utilizan bases débiles como tritilamina, acetato de sodio, carbonato de sodio, pueden ser bases débiles, no que necesitemos de bases fuertes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste el mecanismo de esta reacción. Nuevamente, partimos de un complejo de un precatalizador de paladio que lo agregamos a la reacción y se genera in situ la especie catalíticamente activa, ya sea por pérdida de ligandos si partimos de un catalizador de paladio cero o si partimos de un catalizador de paladio 2 por reducción del paladio 2 a paladio cero. ¿Sí? Y la primera etapa es una adición oxidativa, igual que lo que ocurría en las otras reacciones de acoplamiento cruzado que vimos, donde tenemos un halogenuro de alquilo o arilo y paladio cero pasa a paladio 2 en la etapa de adición oxidativa. ¿Sí? Luego, una vez que se da la adición oxidativa, puede coordinarse la olefina y hacer una inserción migratoria. ¿Se acuerdan que en la clase de los mecanismos generales vimos inserciones migratorias de carbonilos y de alquenos? ¿Sí? Entonces se puede dar una inserción migratoria del alqueno y generamos este intermedio. Acuérdense que esta inserción migratoria es sin, por lo tanto el grupo R se adiciona por el mismo lado que lo hace el paladio 2. ¿Sí? Entonces estos dos grupos nos quedan sin. Luego de que se dio la inserción migratoria, tiene que haber una rotación del enlace carbono-carbono entre este carbono y este carbono, para así nos pueden dejar en posición sin el hidrógeno y el paladio, porque ahora están en posición sin el R1 y el paladio. Entonces se da una rotación de este enlace y obtenemos esta especie.
Y ahora en la posición beta tenemos un hidrógeno, entonces se puede dar una reacción de beta eliminación, como habíamos visto también, y si se genera esta reacción de beta eliminación se forma el doble enlace entre estos dos carbonos y se libera el producto de acoplamiento cruzado de la reacción de Heck. Y la especie de paladio queda unida a un hidruro y a un X. Seguimos en presencia de paladio 2. Posteriormente, en presencia de la base, por eliminación reductiva se elimina el grupo HX y la especie de paladio 2 se reduce a paladio 0 y tenemos nuevamente el catalizador que puede entrar en otro ciclo catalítico, ¿sí? Lo más importante es que la etapa esta de inserción migratoria es lo que determina la regioquímica y la enantiodiscriminación de la etapa enantioselectiva de la reacción. Ok, pero ahora vamos a hablar más en detalle de esas etapas. Y acá tenemos nuevamente entonces el ciclo catalítico, pero quería hablar un poquito más en detalle de estas etapas. Como dijimos, la inserción migratoria es sin, entonces se unen por el mismo lado el grupo R y el paladio, ¿tá? Entonces, en esta etapa es que se determina la regioquímica, bien, dependiendo de a qué lado del alqueno se une el R1 y el paladio. ¿Sí? Porque podría estar así o podría estar eventualmente al revés y vamos a ver de qué depende. ¿Sí? Y eventualmente también la enantiodiscriminación, porque acá teníamos un alqueno que al hacer iniciación migratoria tenemos carbonos sp3 que pueden ser quirales. Bien, si el paladio después diera beta eliminación a este mismo lado, volvemos a generar olefina y no pasa nada, pero si eventualmente esto eliminara hacia el otro lado, hacia R3 o hacia R4, podemos tener un nuevo centro quiral, ¿sí? Y otra cosa importante es que esta etapa de la beta eliminación es una etapa reversible. Bien, y al ser reversible, lo más común es que con alquenos terminales lo que se obtenga como producto mayoritario es el alqueno E, porque puede darse en un sentido o en otro y tiende a favorecerse el producto termodinámicamente más estable, que es el producto E. Entonces, veamos un ejemplo. Acá tenemos una olefina que en presencia de una especie de paladio 2 que ya hizo que hizo adición oxidativa en un aromático con halogenuro, entonces tenemos este intermediario, puede darse la inserción migratoria de la olefina. ¿Sí? Y acá nos queda el aromático unido a este carbono y el paladio unido al otro carbono. Y esta adición fue sin. Entonces, tanto el aromático como el paladio, una vez que se dio la inserción migratoria, están sin coplanares. Sin embargo, si este grupo tiene un hidrógeno en la posición beta, puede que se dé la beta eliminación hacia este lado. Si están en posición sin estos dos protones, se puede dar la reacción de beta eliminación y formar este producto. Bien. Sin embargo, sino también hacia el otro lado, hacia donde está el aromático, en esta etapa no pueden hacer beta eliminación porque en la posición beta, en la posición 5 planar, está un aromático. Sin embargo, puede rotar el enlace carbono-carbono entre el carbono que soporta el aromático y el carbono que soporta el paladio y dejarnos a este protón en posición sin al paladio. En estas condiciones, luego de la rotación del enlace carbono-carbono, también se puede dar una reacción de beta eliminación hacia este lado y de esta manera formaríamos este otro producto. Y estos dos productos son regioisómeros. Varía la posición de la olefina dependiendo hacia qué lado se da la beta eliminación. Pero es muy importante acordarse que tanto la inserción migratoria como la beta eliminación son procesos que son sin. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos un ciclo? Bien, si nosotros tuviéramos un ciclo como este, un ciclo alqueno, en presencia de la especie de paladio 2 con un aromático y un X, se puede dar la inserción migratoria, entonces se adicionan del mismo lado el aromático y el paladio. Ahora, sin embargo, como estamos en presencia de un ciclo, no vamos a poder rotar libremente este enlace para que estos protones puedan estar sin. Entonces, únicamente puede dar beta eliminación hacia el otro lado en caso de que haya protones. Entonces, ahora el paladio está sin con este hidrógeno de aquí, se puede dar la reacción de beta eliminación y formamos este tipo de productos. Pero al tener rotación restringida, porque estamos en presencia de un ciclo, no puede eliminar hacia el mismo lado que está el aromático, porque este otro protón siempre está anti.
Bien, veamos qué pasa en función de los alquenos que tengamos, cuál es la regioquímica de esta reacción. Bien, con alquenos que son deficientes en electrones o neutros, es decir, que tienen un grupo electrón atrayente o tienen una cadena carbonada cualquiera, normalmente la regioselectividad está gobernada estéricamente. ¿Ok? Entonces el grupo R se une a la posición menos impedida estéricamente. Bien, de esta manera, si aquí hacemos adición oxidativa, cuando se dé la inserción migratoria, se une el grupo R a la parte menos sustituida y el paladio se une hacia el otro lado. Y luego, por beta eliminación, se obtienen este tipo de productos. Aquí pasa lo mismo. Se da la adición oxidativa, acá tenemos un compuesto que tiene un bromo y un yodo. Entonces la reacción va a ser, se va a dar principalmente en el yodo, que es más fácil hacer la adición oxidativa. Bien, entonces se da la adición oxidativa a este nivel, luego se coordina la olefina y se da la inserción migratoria. Y nuevamente este grupo R va a unirse a la posición menos impedida estéricamente, que es la posición 4. ¿Ok? Bien, formando este tipo de productos. Y aquí pasa lo mismo, adición oxidativa en el enlace bromocarbono del indol. Luego se da la inserción migratoria, se une el grupo R, la posición menos sustituida de la olefina, y el paladio queda en la otra posición. Luego por beta eliminación se obtiene el producto. Y generalmente se obtiene el producto E, que es el termodinámicamente más favorecido, porque decíamos que la reacción de beta eliminación era una etapa reversible. ¿Ok? Veamos entonces un ejemplo. Tenemos este pirrol que tiene dos yodos, que estos dos yodos en presencia de paladio cero podrían dar reacciones de adición oxidativa. Bien, pero una especie de paladio cero no tenemos. Tenemos acetato de paladio, que es paladio 2, y triortotoluilfosfina. Bien, tritilamina y NMP, que es el disolvente, N-metilpirrolídico. ¿Ok? Si bien no tenemos paladio 0, tenemos paladio 2 y fosfinas, entonces se puede reducir el paladio 2 a paladio 0 in situ. Bien, entonces con los iodoaromáticos, con el pirrol diiodado, en presencia de un alqueno y catalizador de paladio base, se pueden dar una doble reacción de Heck, tanto en esta posición como en esta posición. Y acordemos que luego de que se dé la adición oxidativa, se da dos de manera secuencial, no se dan al mismo tiempo. Una vez que se dé la adición oxidativa a este nivel, el grupo R va a migrar del paladio a la posición menos sustituida del alqueno, que sería la posición terminal. ¿Sí? Entonces, luego de una doble reacción de Heck, el producto que se obtendría es un producto de este tipo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, tenemos ahora entonces dos funciones aldehídos que venían del alqueno de partida que teníamos. Bien, entonces, en presencia de un hiluro de fósforo, que este hiluro de fósforo, a ver, control. Este hiluro de fósforo estaría en estructura resonante con el CH2 con una carga negativa unido al fósforo, que tiene una carga positiva y tiene... Bien, estos son los equilibrios del hiluro de fósforo para poder reconocerlo bien. Entonces, si tenemos un hiluro de fósforo y un aldehído, ¿qué tipo de reacción se puede dar? Que las vieron con Gustavo Seoane, una reacción de Wittig. Bien, entonces los dos aldehídos se transforman en dos alquenos terminales. Bien, y ahora nos dice que este compuesto se trata con acetato de paladio, carbonato de potasio y DMF. Y también se lo trata con este otro reactivo, que es un otro pirrol con un yodo. ¿Ok? No nos menciona el uso de fosfinas, pero imaginemos que debe tenerlas en el medio, porque si no, de alguna manera tenemos que poder reducir el paladio 2 a paladio 0 para poder tener una especie catalíticamente activa, ¿sí? Pero entonces el paladio, si formar paladio 0, podemos hacer una adición oxidativa a este nivel y luego se puede dar una inserción migratoria de alguna de las olefinas o de las dos si tenemos cantidad suficiente de esto, ¿ok? Acuérdense que la regioquímica se va a unir todo este grupo R a la posición menos sustituida de los alquenos. Entonces el producto formado
va a ser el producto de este tipo, donde se dio una doble reacción de Heck y se formaron estos nuevos enlaces carbono-carbono. ¿Sí? Bien, ¿qué pasa con los alcoholes alílicos? Cuando tenemos el alqueno y en la posición alílica tenemos un grupo hidroxilo. Bien, en presencia, lo que podríamos pensar es que se obtenga el producto en donde el aromático X se une a la posición menos sustituida del alqueno, entonces sería un producto de este tipo. ¿Sí? Sin embargo, lo que se obtiene generalmente es algo de este tipo, o se obtienen mezclas o podemos obtener algo de este tipo. Bien, ¿y cómo se obtiene esta cetona? Ahora lo vamos a ver. Bien, pero generalmente para poder evitar la formación de la cetona, a partir de un alcohol alílico y el aromático con el halogenuro triflato, es adicionar al medio de la reacción una fuente de plata 1, bien como puede ser el triflato de plata. Bien, y vamos a ver por qué. Bien, entonces cuando tenemos un alcohol alílico de esta manera, en presencia de una especie de paladio 2 que ya hizo adición oxidativa sobre un halogenuro triflato de arilo, bien, ahora se puede sobre este sustrato coordinar el alqueno y dar una inserción migratoria, que dijimos que era un proceso sin. Y entonces se une el aromático a la posición menos sustituida y el paladio queda unido a la posición más sustituida. Bien, ahora como esta edición es sin, acá tenemos protones, pero si esta rotación es lenta o están más disponibles estos protones, se puede dar una reacción de beta eliminación hacia el otro lado, no hacia el aromático, sino hacia donde está el alcohol. Si se diera esta reacción de beta eliminación, lo que se forma es un enol, y este enol está en equilibrio tautomérico con la cetona, ¿sí? Y por eso se forma la cetona como producto. Ahora, ¿por qué en presencia de plata, por ejemplo, triflato de plata, decimos que tendemos a no formar esta cetona? Vamos a verlo aquí. Si nosotros a este intermediario que tenemos acá, que era el producto de la inserción migratoria del alqueno, le ponemos plata, generalmente la plata reacciona con el X y precipita. Bien, y se forma un complejo catiónico de esta manera. El paladio nos queda más deficiente en electrones. Bien, entonces como está más deficiente en electrones, tiende a coordinarse al hidroxilo. Al coordinarse al hidroxilo hace que este hidroxilo y el paladio estén sin y este protón no esté disponible para hacer una reacción de beta eliminación. Entonces ahora lo que puede haber es una rotación en el enlace carbono-carbono entre el carbono que soporta el aromático y el carbono que soporta el paladio. Ahora tenemos este paladio en posición sin con este protón y se da una reacción de beta eliminación hacia el lado del aromático y no hacia el lado de el hidroxilo. De esta manera se obtiene el producto como más clásico de la reacción de Heck y se suprime la formación de la acetona por el agregado de la plata 1. Bien, entonces vimos que la regioquímica en los alquenos que son deficientes en electrones o neutros está gobernada estéricamente, donde el grupo R se une a la posición menos impedida normalmente. Ahora, ¿qué pasa con los alquenos ricos en electrones? Aquí. Un alqueno rico en electrones, como puede ser un enoléter, un viniléter, una enamida. Bien, acá generalmente lo que sucede es que la regioselectividad está gobernada electrónicamente. Bien, y el grupo R, que sería todo lo que está unido al triflato, se une a la posición que mejor estabilice la carga positiva. ¿Sí? Entonces el grupo R se une a la posición alfa de este vinil éter. Bien, ¿cómo es el control en esta regioselectividad? Si pensamos en el complejo de paladio coordinado al alqueno, pero vamos a pensarlo como que se forman enlaces paladio-carbono y se genera una carga positiva en el alqueno. Entonces, esta carga positiva la formamos en la posición alfa al oxígeno, porque este carbocatión está estabilizado por el oxígeno. Bien. Por el oxonio. Bien, entonces en esta posición que es
que mejor estabiliza la carga positiva es donde va a migrar el grupo R en este tipo de alquenos que son los alquenos ricos en electrones. Bien, entonces se forman productos de esta manera. En este caso en particular, con el ciclo alqueno con un triflato, se adiciona oxidativa a este nivel, luego se coordina el alqueno y se une el grupo R a la posición alfa. Y se forma este nuevo enlace carbono-carbono. Bien, después el paladio queda unido acá y se da la beta eliminación, obviamente. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Acá tenemos aromáticos con bromuros, donde en presencia de acetato de paladio, que es paladio 2, de PPF, que es una fosfina bidentada, tretilamina, que nos permite remover el HX de la reacción que se libera y además nos va a permitir reducir la especie de paladio 2 a paladio 0, y etilenglicol como disolvente. Se da la adición oxidativa, se coordina la olefina y luego se da la inserción migratoria, en donde el grupo R se une a la posición alfa al oxígeno y el paladio queda unido en la posición beta. Luego, por una reacción de beta eliminación, se regenera el alqueno. Y en este caso, hacen una reacción en one pot, en donde una vez que se dio la reacción de Heck, agregan ácido al medio, entonces hidrolizan este viniléter y se forma la metilcetona correspondiente en un único paso con muy buenos rendimientos. Veamos qué pasa entonces en la versión intramolecular de la reacción de Heck. En esta molécula, por ejemplo, tenemos un bromuro de arilo y en la misma molécula un alqueno. Bien, entonces se puede dar una versión intramolecular de Heck que normalmente la llamamos ciclaciones porque formamos un ciclo a realizar dicha transformación, ¿sí? Entonces, numeremos aquí la molécula para tener una idea de qué se une a qué. Tenemos, este sería el 1, 2, el nitrógeno el 3, aquí 4, aquí tenemos el 5 y el 6. El 5 no quedó dibujado ahí. Entonces, de acuerdo a lo que muestra el producto, la posición 1 del bromuro se unió a la posición 5, bien, lo que está al lado del carbonilo. Entonces, esta posición se unió a la posición de al lado del carbonilo. Entonces, 1 se unió a 5. El paladio quedó en la posición número 6 y después eliminó hacia el otro lado. ¿Sí? Pero entonces, la regioselectividad en estas reacciones intramoleculares está gobernada por el tamaño del ciclo que se forma. Bien, entonces vamos a tener que definir una cierta nomenclatura para describir estas ciclaciones. Y normalmente lo llamamos, en la nomenclatura le llamamos mencionando el número de miembros del ciclo que formamos, bien, y diciendo si es endo u exo, bien. Endo le vamos a llamar a aquel producto en donde el paladio está dentro del nuevo ciclo formado, bien, y exo es cuando el producto está fuera del nuevo ciclo formado. Entonces vamos a ver aquí este ejemplo. Bien, tenemos acá, esto fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, si se va a dar una inserción del alqueno sobre este compuesto de paladio que ya hizo adición oxidativa, bien, tenemos la posibilidad que el carbono 1 se una al carbono 5 y por lo tanto el paladio quede unido al carbono 6, que es lo que pasa aquí a la derecha. Bien, y esto lo llamamos un cierre 5-exo. Bien, 5 porque estamos formando un anillo de 5 miembros. La posición 1 se une a la posición 5. Y exo porque el paladio queda unido a la posición 6, que la posición 6 es por fuera del nuevo ciclo formado, que es entre 1 y 5. Entonces, esto sería un cierre 5-exo, que tendría como un intermediario de esta manera. El carbono 1 se une al carbono 5 y el paladio queda unido al carbono 6 por fuera del nuevo ciclo formado. También podría darse la situación en donde 1 se una a la posición 6. Bien, y si el 1 se une a la posición 6, entonces el paladio queda unido al carbono 5, y eso es lo que tenemos representado acá a la izquierda, bien, que sería un cierre 6-endo.
6 porque el 6 es el tamaño del ciclo de 6 miembros que formamos uniendo la posición 1 al 6 y el paladio queda en la posición 5, por tanto dentro del nuevo ciclo formado. Por eso decimos que es un cierre 6 endo. Tendría un intermediario de este tipo y nos podría llevar eventualmente al producto con alqueno aquí o el alqueno aquí dependiendo de para dónde se dé la beta eliminación posterior. ¿Sí? Entonces, en las reversiones de Hecke intramolecular, la regioquímica va a depender básicamente de los tamaños de ciclo. Bien, para ciclos de 5 y de 6 miembros tiende a darse el cierre exo altamente selectivo. Bien, es más favorable que se dé un cierre exo a que se dé un cierre endo. En ciclos de 7 a 12 miembros hay un cierre endo que es el que predomina. Y en ciclos mayores a 13 miembros generalmente se da un cierre endo altamente selectivo. Bien, entonces siempre vamos a tener dos opciones, o hacer un cierre exo o hacer un cierre endo dependiendo del número de miembros que formamos. En este caso, bien, si escribimos para facilitar aquí, si lo numeramos para simplificar visualizarlo, bien, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tendríamos la posibilidad de hacer un cierre desde la posición 1 a la 5 y por tanto el paladio quedaría en la posición 6 y eso sería un cierre 5 exo porque el paladio queda fuera del ciclo. O la otra opción es unir el carbono 1 al carbono 6 y el paladio quedaría unido al carbono 5. Entonces en ese caso sería un cierre 6 endo porque el paladio quedaría dentro de ese ciclo. Entonces frente a un 5 exo o un 6 endo, decimos que para ciclos de 5 y de 6 miembros el cierre exo es selectivo, que es lo que dice aquí. ¿Sí? Entonces, en este caso va a favorecerse una ciclación 5 exo antes que una 6 endo. Entonces tenemos el producto de ciclación 5 exo. En este caso, acá tenemos, se va a dar la adición oxidativa a este nivel y después podemos formar, vamos a numerarlo. Sería 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7 y 8. Bien, entonces podríamos hacer un cierre 8 endo, porque si juntamos el 1 al 8 nos queda el paladio dentro del ciclo, o podemos hacer un cierre 7 exo. Bien, entonces dice que para 7 a 12 miembros predomina el endo, entonces va a ser más favorable hacer un 8 endo que un 7 exo y es lo que se forma aquí como producto. Se unió este carbono en la posición 8, queda el paladio en el carbono base del éster y luego se da la beta eliminación hacia el carbono 6 y ahí obtenemos el producto. ¿Sí? Y veamos un ejercicio tipo. Nos dice proponer un mecanismo para la formación de los productos A y B y asimismo nos dice proponga el motivo que justifica la obtención de A como el producto mayoritario. Bien, entonces lo que vemos es que tenemos el reactivo que tiene un bromuro de arilo y en la misma molécula un alqueno. Bien, entonces podemos estar en presencia de una reacción de Heck intramolecular, porque tenemos paladio 2 como fuente de paladio y trifenilfosfina. Entonces el paladio con la trifenilfosfina se puede reducir el paladio 2 in situ a paladio 0. Y no menciona que tenga la presencia de una base, pero seguramente la tenga. ¿Ok? Entonces, y esto nos da dos productos. Bien, nos da el producto A como mayoritario que tiene un doble enlace exocíclico y el producto B como minoritario que tiene un enlace dentro del ciclo de 6 miembros. Bien, entonces lo primero que tenemos que reconocer es los diferentes grupos que van a participar. Lo primero que se va a dar es cuando tengamos paladio 0, ¿no? Si tenemos esto aquí en presencia de paladio 0, se va a dar, que es la primera etapa, una adición oxidativa a este nivel. Entonces vamos a formar, donde estaba el bromo, vamos a tener ahora un paladio. NMT
metilo, el anillo aromático. Y acá nos va a quedar el paladio unido a un X y a otros ligandos que haya, que van a ser trifenilfosfina. Bien, y ahora tenemos la opción. Esto va a reaccionar ahora, va a coordinarse el alqueno y reaccionar. Bien, entonces veamos qué tipo de ciclación se va a dar. Vamos a numerar esta molécula. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo numeré en la de arriba porque era más fácil de reconocer. ¿Sí? Y entonces tenemos la posibilidad de que la posición 1, que es donde está el paladio aquí, ¿no? La posición 1, el carbono S se une se une al carbono 5 y el paladio queda unido al carbono 6. Entonces en ese caso sería una ciclación 5 exo, o que el carbono 1 se una a la posición 6 y nos quede el paladio en la posición 5, y en ese caso sería una ciclación 6 endo. Entre una 5 exo y una 6 endo, se acuerdan que se veía favorecido. Se veía favorecido la 5 exo. Bien, entonces de aquí pasaríamos a este intermediario, en donde se unió ahora este carbono, que era el 1, este carbono 1 se unió al carbono 5 y el paladio quedó en la posición 6. Bien, y ahora este paladio puede beta eliminar y va a poder beta eliminar hacia el metilo y formar el producto A, o va a poder beta eliminar hacia el lado azul, por decir una manera, y formar el producto B. Y nos pedía además que justificáramos por qué se obtenía A como mayoritario. Bien, entonces, si se da el camino rojo, por decir de una manera, hacia el metilo, ese metilo tiene 3 posibles hidrógenos para beta eliminar. Bien, y ese enlace carbono-carbono tiene libre rotación. Entonces, el producto mayoritario A es justamente porque tenemos más disponibilidad de hidrógenos para beta eliminar hacia el metilo, entonces se obtiene como producto mayoritario, y como producto mayoritario se obtiene el B, en donde el B únicamente tenemos un único hidrógeno para hacer la reacción de beta eliminación, porque el hidrógeno y el paladio tienen que estar sin para poder beta eliminar. Este es un CH2, pero uno de los hidrógenos está anti al paladio y el otro hidrógeno está sin al paladio. Entonces el único que podría beta eliminar sería el que está sin. Entonces se obtiene el A como mayoritario porque tenemos mayor disponibilidad de hidrógenos en esa posición para poder hacer la reacción de beta eliminación. Bien. Bien, y la reacción de Heck también se puede hacer de manera enantioselectiva, ¿sí? Para poder hacer la reacción de Heck de manera enantioselectiva, la quiralidad no la creamos de la nada, no tenemos que tener una fuente de quiralidad para que esa reacción pueda transcurrir de manera enantioselectiva. Entonces lo que se hace generalmente es usar fosfinas quirales. Si uno utiliza fosfinas quirales, como por ejemplo la que tenemos aquí marcada, donde tenemos la fosfina, acá está el fósforo, y tenemos un centro quiral dentro de la misma molécula que es la fosfina. Se puede transferir la quiralidad desde el ligando hacia la molécula. Bien. Lo que hace es que el complejo de la fosfina con el paladio pueda seleccionar una de las dos posibles caras enantiotópicas del alqueno, ¿sí? Que se forme un centro quiral con una estereoquímica o su enantiómero depende de que el nuevo grupo entre por una cara del alqueno o por la otra. Entonces, en presencia de un ligando quiral, se ve favorecida que reaccione de una de las dos posibles caras de ese alqueno, entonces se pueden obtener productos con buenos excesos enantioméricos. Lo que sí es importante es que para eso necesitamos ligandos que sean quirales. Bien, en este caso. Y otra cosa importante es que el nuevo centro quiral formado generalmente va a ser en el enlace carbono-carbono formado, que en este caso, por ejemplo, sería, se va a dar una difusión oxidativa sobre el triflato y luego este carbono va a unirse a la posición 2, porque esto es un alqueno rico en electrones, entonces se va a unir a la posición que mejor estabiliza la carga positiva, y el paladio va a quedar unida a la otra posición. Entonces es importante que luego el paladio, cuando haga beta eliminación, elimine hacia el otro lado y no hacia el nuevo centro quiral formado, porque si no, en realidad no vamos a tener un centro quiral. Si hacemos una beta eliminación y elimina hacia el mismo lado, se obtiene un carbono con reacción sp2 y perdemos la quiralidad, ¿sí? Entonces,
En este caso se da adicción oxidativa, la inserción migratoria se inserta, aquí se forma un nuevo enlace carbono-carbono y aquí queda el paladio y luego el paladio elimina hacia el otro lado. Entonces nos termina formando este producto con un muy buen exceso enantiomérico en presencia de esta fosfina quiral. Acá tenemos otro ejemplo, bien, que sería una reacción de Heck intramolecular. Usan paladio 2, que se reduce in situ a paladio 0, y usan R-binap, que el R-binap es una fosfina bidentada que es quiral también. Por eso se puede usar el R-binap o el S-binap, bien, que son enantiómeros. Entonces, primero el paladio 0 va a dar una adición oxidativa sobre yodo alqueno y luego se va a dar la ciclación con esta molécula. Aquí tenemos un plano de simetría, bien, y que elija un alqueno o el otro alqueno va a depender la estereoquímica del producto final. ¿Sí? Entonces, se da la adición oxidativa y luego se da la inserción del alqueno. Y tenemos varias posibilidades. Lo que quería hacer era numerar la molécula para poder ver cómo es que se da. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y acá tenemos la posibilidad, una vez que se da la adición oxidativa, que se une el carbono 1 al carbono 6 y el paladio queda en el carbono 7 y eso sería una ciclación 6-exo. ¿Sí? O se puede unir el carbono 1 al carbono 7 y el paladio quedará en el carbono 6 y eso sería una ciclación 7-endo. ¿Ok? Entonces se forma en este caso la 6-exo mayoritariamente, entonces se une el carbono 1 al carbono 6, el paladio queda en el carbono 7 que luego beta elimina hacia este lado y nos termina dando el producto con un buen exceso enantiomérico que viene dado por la presencia de la fosfina quiral. ¿Sí? Y aquí tenemos, miren, esta es la estructura del R-binap. Bien, como este enlace carbono-carbono no tiene libre rotación, porque, porque estos son voluminosos, esto termina siendo un compuesto quiral. Bien. Y acá tenemos algunos ejemplos más. Paladio 0, que en presencia de un yodo aromático puede dar adición oxidativa y luego se puede dar una reacción de Heck intramolecular. Entonces tenemos la posibilidad de formación de 1, 2, 3, 4, 5, un 6 exo o un 7 endo. Y se favorece el 6 exo, el paladio queda unido a esta posición y luego beta elimina hacia el TMS y tenemos obteniendo este producto. Bien. Aquí tenemos otro ejemplo en donde tenemos nuevamente una molécula que era meso, se da la adición oxidativa a este nivel y luego se da una ciclación 6-exo y terminamos obteniendo este producto. Y el último ejemplo de aquí tenemos aquí el yodo aromático y el alqueno para una reacción de Heck intramolecular. Entonces acá una vez que se da la adición oxidativa podemos la posibilidad de formar 1, 2, 3, 4, un cierre 5 exo o un 6 endo. Y decíamos que los 5 exos son más favorables que los 6 endo, entonces se cicla de esa manera, nos queda el paladio en esta posición que luego beta elimina hacia donde está el TBS. Y de esta manera formamos el compuesto que tenemos aquí con un buen exceso enantiomérico en presencia de la fosfina quiral. Entonces, como en términos generales, como repasando lo que es la reacción de Heck, ¿no? En presencia de un haluro triflato de arilo o alquenilo, en presencia de paladio 0 se puede dar una adición oxidativa, ¿no? Y tendríamos el intermediario de esta manera. Luego puede coordinarse el olefinal paladio y darse una inserción migratoria y de esta manera nos quedaría un compuesto de este tipo, donde recordando la adición del paladio y del R1 es una adición sin. Y lo que decimos normalmente es que si tenemos hidrógenos en posición beta, ocurre luego una rotación del enlace carbono-carbono para poder dejar un hidrógeno en posición sin al paladio y poder hacer una beta eliminación y de esta manera formar el producto de acoplamiento. ¿Sí? Pero, ¿qué ocurre si la etapa de beta eliminación es lenta? ¿Qué pasaría si es lenta o si no se puede dar una reacción de beta eliminación por no tener un hidruro en la posición beta? Bien, en ese caso, ¿qué acontecería? Lo que pasaría sería una situación de estas. Se podría dar lo que llamamos reacciones en cascada.
Bien, luego de darse la inserción del alquino y tener este intermediario, si tenemos otra olefina en el medio, puede darse una nueva coordinación e inserción de la olefina generando un intermediario de este tipo. Bien, y ahí serían dos reacciones de Heck en cascada. O podríamos, por ejemplo, en presencia de una atmósfera de monóxido de carbono, podríamos dar lugar a productos de carbonilación. Bien, podría insertarse monóxido de carbono y tener un acil compuesto que luego, por ejemplo, con metanol podría formar un éster y dar reacciones de carbonilación. O si tuviéramos alquinos en el medio, también puede darse la inserción de un alquino en lugar de un alqueno, bien, y sería una HEC con un carbono sp2 primero, seguida de una HEC sobre un carbono sobre compuesto con hibridación sp. Bien, y podríamos tener un compuesto de este tipo, o incluso en presencia de nucleófilos puede darse una sustitución nucleofílica. Dependiendo del tipo de nucleófilos va a ser como se dé el ataque de este nucleófilo. Podría este nucleófilo, por ejemplo, atacar al paladio y luego hacer una eliminación reductiva y formar un compuesto de este tipo, o podría el nucleófilo atacar a la molécula por el lado opuesto donde se encuentra el paladio y hacer una reacción de tipo sustitución nucleofílica bimolecular, pero va a depender mucho de la naturaleza de ese nucleófilo, ¿sí? Veamos un ejemplo entonces de para evaluar a ver cuándo es lenta la reacción de beta eliminación. Bien, y veamos este ejemplo en particular. Tenemos este compuesto que es un yoduro de arilo, tenemos un acrilato de metilo y en presencia de paladio cero y trifilfosfina tenemos que proponer qué producto se podría estar formando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que podríamos pensar? Si tenemos una especie de paladio cero y tenemos un yoduro de arilo, lo primero que podríamos pensar eventualmente es que se dé una reacción de adición oxidativa, ¿sí? Cuando se da la adición oxidativa, el paladio 0 pasa a paladio 2 y tenemos esta especie intermediaria. ¿Cómo podría seguir esto? Una opción sería plantear que se transcurra una reacción de Heck tal cual y pensar que reaccione con el acrilato. Entonces sería coordinar el alqueno, hacer una inserción en donde el aromático va a unirse a la posición menos impedida en este caso, porque es un alqueno de los que decíamos deficientes en electrones. Entonces nos quedaría este carbono unido a la posición 4 del carbonilo alfabeto insaturado y el paladio aquí en la posición alfa al carbonilo. Y nos terminaría llevando a la formación de este producto. Sin embargo, eso no es lo que ocurre porque generalmente las reacciones intramoleculares son más rápidas que las intermoleculares. Bien, y acá si se fijan tenemos un paladio y en la misma molécula tenemos un alquino que también podría coordinarse y hacer una inserción. Entonces eso es lo que ocurre. Y tenemos la posibilidad de formar un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podríamos hacer una ciclación 6 exo o una 7 endo. Bien, y generalmente la 6 exo va a estar favorecido. Entonces hacemos la inserción del alquino en una forma de ciclación 6 exo. Acuérdense que la adición del paladio y del grupo R a lo que era el alquino va a ser de la misma cara. Entonces este paladio va a quedar del mismo lado que este nuevo enlace formado en la inserción del alquino, ¿sí? Entonces ahora, ¿cómo puede evolucionar esto? Tenemos hidrógenos en posición beta aquí tenemos hidrógenos en posición beta. Entonces si se diera una reacción de beta eliminación se formaría un producto de este tipo que estaríamos formando un grupo funcional aleno. ¿Ok? Y esta reacción de beta eliminación, si no hubiera otra alternativa, puede ocurrir, pero es una reacción de beta eliminación lenta. Entonces si hay otro mecanismo que pueda competir con la beta eliminación, lo va a hacer. ¿Y qué tenemos en el medio que pueda competir? Tenemos un alqueno, ¿sí? Entonces, como tenemos un alqueno, puede coordinarse el alqueno al paladio y darse una inserción de este alqueno. Y de esta manera nos generaría un producto de este tipo. Que ahora sí, tenemos hidrógenos en la posición beta, por lo tanto podría darse una rotación del enlace carbono-carbono, dejar sin al paladio y al hidrógeno y dar la reacción de beta eliminación de hidruro. Y se formaría este producto que es el producto de la reacción, ¿sí? Entonces este sería el producto obtenido por la reacción de estos dos en presencia de paladio cero y de trifenilfosfina.
Bien, veamos otro ejemplo. Bien, tenemos estos dos sustratos que reaccionan en presencia de acetato de paladio, trifenilfosfina, carbonato de titanio como base y tolueno. Bien, y obtienen este tetraciclo, todos los ciclos fusionados. ¿Sí? Y intentemos de alguna manera racionalizar cómo llegamos desde los reactivos hasta el producto. ¿Sí? Entonces, la primera etapa que ocurre siempre en el ciclo catalítico, que es la adición oxidativa. Entonces tenemos paladio 2 es lo que agregamos al medio. Entonces tenemos que de alguna manera in situ con acetato de paladio y trifenilfosfina podemos reducir el paladio 2 a paladio 0. Y el paladio 0 puede hacer adición oxidativa sobre este sustrato. ¿Sí? Bien. Y tendríamos... Ahora, si hiciéramos adición oxidativa sobre este, en la transparencia anterior decíamos que las reacciones intramoleculares son más rápidas que las intermoleculares. Y aquí lo que plantea es la inserción del alquino primero. ¿Por qué no puede reaccionar esto una vez que hace adición oxidativa aquí con este alqueno? Si tenemos el paladio en esta posición, luego de hacer adición oxidativa tendríamos 1, 2, 3. Teníamos que hacer una ciclación 4 exo o 5 endo. Ninguna de las dos son muy favorables. Entonces es mejor una reacción intermolecular que una intramolecular. ¿Sí? Entonces, luego de la adición oxidativa se da la coordinación e inserción migratoria a nivel del alquino. Y ahí tendríamos este compuesto. Bien, acuérdense que el paladio y el nuevo enlace carbono-carbono se formaron del mismo lado, fue una adición sin, ¿sí? Ahora, este intermediario, el paladio, no tiene hidrógenos en posición beta. Aquí no hay hidrógenos y aquí tampoco hay hidrógenos. Entonces, como no hay hidrógenos en posición beta, puede seguir reaccionando y dar reacciones en cascada. Y ahora tenemos aquí el paladio. Entonces, esto sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podríamos hacer una ciclación 6 exo o una 7 endo. Bien, entonces va a verse favorecida la 6 exo y terminamos en algo de este tipo. ¿Sí? Sin embargo, de aquí a aquí todavía falta la formación de un ciclo. Pero ahora de nuevo, este complejo que está coordinado al paladio no tiene hidrógenos en posición beta, porque la posición beta es un carbono cuaternario, entonces no hay hidrógenos en posición beta. ¿Cómo puede seguir reaccionando? Y bueno, tendría que coordinarse, por ejemplo, a este alqueno del anillo aromático y dar otra ciclación, una coordinación e inserción migratoria. Y podríamos tener una ciclación 1, 2, 3, 4, 5 exo. Si hiciéramos una ciclación 5 exo, luego hacer una beta eliminación y podríamos formar el nuevo ciclo de 5 miembros, que es este ciclo de acá, y luego sí, beta eliminación y eliminación reductiva para regenerar el catalizador de paladio 0, y de esta manera se forman los 4 ciclos fusionados. Bien, otros ejemplos. Estos ejemplos eran algunos de los que mostramos en el primer, cuando vimos generalidades de organometálicos como reacciones en donde en un único paso se forman muchos ciclos. Bien, entonces veamos un ejemplo de una reacción de HEC, SP y SP2 en cascada. Bien, ¿qué sería lo primero que ocurre? Acá tenemos el reactivo, una fuente de paladio 2, trifenilfosfina, entonces con paladio 2 y trifenilfosfina se puede reducir a paladio 0. Carbonato de plata y acetonitrilo. Bien, lo primero que va a ocurrir es la adición oxidativa a este nivel. Y luego, ¿cómo va a evolucionar esto? Podríamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Podríamos tener una ciclación 6 exo o una 7 endo, ¿no? ¿Y quién se va a ver favorecida? La 6 exo. Entonces, luego de la adición oxidativa, de acá teníamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciclación 6 exo y nos queda el paladio ahora en esta posición. Y acuérdense que este enlace se formó sin el paladio carbono. Tendríamos este intermediario. Ahora desde acá te podemos volver a contar 1, 2, 3, 4, 5. Podemos hacer otra ciclación 5 exo. Porque acá, si bien hay hidrógenos en beta para poder beta eliminar, nos terminarían formando de nuevo un aleno. Entonces, si puede darse una reacción en cascada, se da. Es uno de los casos de reacción lenta de beta eliminación. Entonces, si se da una ciclación 5 exo, terminaríamos con algo de este tipo.
Bien, ahora, primero, ¿esto tiene en posición beta hidrógenos para beta eliminar? No, porque de nuevo, en posición beta está un carbono cuaternario. ¿Sí? Entonces, podría coordinarse, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Podría darse una ciclación 5 exo y nos quede el paladio aquí afuera y formamos un ciclo de 5 aquí. Y es lo que sucede. Esto se une a este carbono y nos queda el paladio en el metileno. Y pasaríamos a tener este intermediario. Ahora, este intermediario tiene hidrógenos en posición beta, este es el alfa, esta es la posición beta y en beta es un carbono cuaternario, así que no hay hidrógenos en posición beta. Entonces, ¿cómo puede evolucionar este complejo? Bien, podríamos tener, a ver, 1, 2, 3. Tenemos a 3 enlaces de distancia un alqueno. Bien, entonces podríamos pensar que se dé una ciclación 3 exo o una 4 endo. Las endo en ciclos chiquitos son muy desfavorables por el tipo de estado de transición que generan en el medio. Bien, entonces, antes que hacer una ciclación 4 exo, si esto no puede evolucionar de ninguna manera, podría eventualmente evolucionar haciendo una ciclación 3 exo. Entonces nos uniría 1, 2, 3, se formaría un enlace carbono-carbono entre este carbono y el que está soportando el paladio, y el paladio nos quedaría ahora en esta posición, que es lo que vemos aquí. Y ahora este paladio tiene en posición beta un hidrógeno con el cual puede hacer beta eliminación, y de esa manera, luego de una reacción de beta eliminación y después de eliminación reductiva para reducir el paladio 2 a paladio 0, llegaríamos al producto que tenemos aquí. ¿Sí? Bien, también se pueden dar reacciones en cascada en presencia de monóxido de carbono de carbonilación. Bien, si tuviéramos este sustrato en presencia de paladio 0, se puede dar una adición oxidativa a este nivel, y luego de que se da una adición oxidativa hay hidrógenos en posición beta, entonces podría llegar a beta eliminar. Pero si tenemos una presión muy grande de monóxido de carbono, podemos nunca dejar vacantes de coordinación en el paladio y forzamos a que se coordine el monóxido de carbono. Entonces, de esa manera, luego de la adición oxidativa, puede darse una inserción migratoria de monóxido de carbono, generando un intermediario de este tipo. Bien, ahora sobre este intermediario tenemos un ciclo de 1, 2, 3, 4, 5. Podemos hacer una ciclación 5 exo, generando un enlace carbono-carbono entre este carbonilo y este carbono, y el paladio nos quedaría en esta posición, que luego beta eliminaría hacia donde están los metilos, y podríamos llegar al producto que se muestra aquí. Bien, y en este caso también sería una reacción de carbonilación y una HEC en cascada. Bien, con una presión importante de monóxido de carbono, se da la adición oxidativa y la inserción migratoria de monóxido de carbono. Y luego se da una inserción migratoria del alqueno, y de esta manera podemos llegar al producto descrito. Bien, habíamos mencionado que cuando la reacción de beta eliminación es lenta, podían darse reacciones en cascada HEC-HEC, ya sea SP2 o SP, que fueron los ejemplos que vimos, reacciones de carbonilación, que es lo que acabamos de ver en la transparencia anterior, o puede haber una reacción en cascada de HEC sustitución nucleofílica. Miren este caso que tenemos aquí. Tenemos un yodo alqueno que puede dar adición oxidativa en presencia de paladio 0. Bien, acá tenemos fuentes de paladio 2, pero que sabemos que el acetato de paladio con trifenilfosfina se puede reducir a paladio 0. Entonces, se da adición oxidativa y luego se puede dar una inserción migratoria de este alqueno. Y acuérdense que cuando hacemos la inserción migratoria, el paladio y el nuevo enlace carbono-carbono formado ocurren del mismo lado del alqueno. ¿Sí? Ahora, en presencia de un nucleófilo, como por ejemplo podría ser el cianuro podría atacar al paladio, unirse al paladio, y luego dar una reacción de eliminación reductiva, en donde formamos un enlace carbono-cianuro, carbono-carbono, bien, y el paladio 2 se reduce a paladio 0, y de esta manera es una cascada de reacción de HEC con sustitución nucleofílica. Y en este caso también podríamos hacer una adición oxidativa a este nivel. Luego una ciclación 5 exo, donde nos formaría este enlace carbono-carbono, y el paladio nos quedaría en esta posición, como está mostrado aquí en el intermedio. Si se fijan en las condiciones de reacción, hay hidruro de sodio. El hidruro es una base chiquitita y fuerte, entonces es capaz de protonar, sacar el protón que está entre medio de los dos ésteres.
Y ese carbanión estabilizado por los grupos ésteres puede actuar como nucleófilo, atacar al carbono y desplazar al paladio con su par de electrones, y de esa manera nos terminaría formando este triciclo fusionado, ¿sí? como producto. Bien, y algo que me interesa también resaltar, que ya lo hemos mencionado, es que, acuérdense, la etapa de beta eliminación decíamos que es una etapa de beta eliminación de hidruro es reversible. Bien, entonces puede darse en un sentido y en el otro, y por eso tiende a favorecerse, por ejemplo, la formación de los alquenos E en las reacciones de Heck. ¿Sí? Pero entonces, como es reversible, cuando existe la posibilidad de estabilizar un producto, generalmente ese producto es el mayoritario, porque es reversible la reacción. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos lo que sucede en este caso. Se puede dar aquí una adición oxidativa. Podemos coordinar el alqueno y hacer una inserción migratoria. Como este es de los alquenos ricos en electrones, se va a formar un enlace carbono-carbono entre este carbono y el carbono 2 del dihidrofurano, y el paladio va a quedar en esta posición. Y cuando eso beta elimine, el alqueno nos debería quedar en la posición. A ver, vamos a escribirlo. Lo que esperaríamos, si le llamo 1 al oxígeno del tetrahidrofurano, este es 2, 3, 4 y 5. Lo que esperaríamos sería que el alqueno se forme entre 3 y 4. Sin embargo, cuando miramos el producto, el alqueno está entre 4 y 5, no entre 3 y 4. Entonces algo pasó, ¿sí? ¿Y qué fue lo que pasó? Lo vemos aquí. Se puede dar la adición oxidativa, como dijimos al principio, luego la inserción migratoria en el alqueno, y nos queda el aromático del mismo lado que, o sea, fue la adición sin del paladio del aromático, y nos queda el paladio en esta posición, que puede eliminar en posición beta a un hidruro y formar el alqueno. Bien, pero sin embargo este no fue el producto aislado, porque este alqueno en el producto aislado está en esta posición. ¿Sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Puede darse, así como dijimos que es reversible, si vuelve a insertarse el paladio con un hidrógeno, volveríamos a este producto. Pero sin embargo puede darse una hidropaladación en donde nos deje el hidruro en la posición 3 y el paladio en la posición 4. Y eso es lo que ocurre. Entonces nos quedaría este intermedio. Y si esto ahora beta elimina, nos lleva al producto en donde el alqueno está en la posición 4 o 5. ¿Y por qué esto es más favorable? Porque de alguna manera este alqueno está, la nube pi está al lado del par de electrones no enlazantes del oxígeno, ¿sí? Entonces esto le da una estabilidad mayor. Lo que estamos formando acá es un enoléter. Entonces, al hacer esta reacción de Heck, no se obtiene el producto con el alqueno en posición 3,4, sino que en 4,5, ¿sí? Esa migración del doble enlace se puede prevenir agregando, por ejemplo, carbonato de plata. ¿Por qué? Porque al agregar plata, la plata reacciona con el halogenuro y precipita, y eso tiende a favorecer a que salga de la esfera de coordinación el HX, y entonces no se puede dar una hidropaladación de nuevo. Entonces, este es el mismo ejemplo que teníamos recién. Al hacer la primera reacción de Heck, obtienen el producto en donde tenemos en posición 4,5 el alqueno. Si ahora hacemos otra reacción de Heck seguida, pero en presencia de plata, ahí podemos obtener el producto de hacer la reacción de Heck con el alqueno en posición 3,4 sin que el alqueno vuelva a migrar hasta la otra posición. Una vez que tenemos el primer aromático, se coordina el paladio y se da la inserción migratoria en el lado opuesto donde estaba el primer aromático. Entonces tendríamos la coordinación y la inserción migratoria. Luego ahora se da la beta eliminación de hidruro. En presencia de plata sale el ioduro de la fina de coordinación del paladio, entonces favorece que se pierda el hidruro, y de esta manera el alqueno no termina migrando a estar conjugado con el oxígeno y su par de electrones, y de esta manera se puede obtener el producto que muestran en la figura. Bien. Y las reacciones de hidropaladación son comunes para hacer isomerizaciones de eninos. Por ejemplo, si tenemos un alquino, acá tenemos una fuente de paladio 0 que puede hacer adición oxidativa con ácido acético y pasar de paladio 0 a paladio 2 unido por un lado a un hidruro y a un acetato
por el otro lado, ¿sí? Y eso en presencia de un alquino, por ejemplo, se puede dar una hidropaladación del alquino. Entonces nos entró un hidruro en esta posición y de manera sin a el paladio. Y ahora este paladio puede hacer una ciclación 1, 2, 3, 4, unas 5 exo para tener este intermediario que luego de hacer una beta eliminación puede dar lugar, si beta eliminara hacia el metilo nos daría este producto y si beta eliminara hacia este lado nos formaría un doble enlace exocíclico de esta manera, ¿sí? Y acá hay otro ejemplo que habíamos visto de las primeras transparencias que básicamente también es una isomerización de alquenos y alquinos en presencia de paladio, usan paladio cero, ácido acético, entonces in situ hacen una adición oxidativa del paladio sobre el ácido acético y luego se puede dar una hidropaladación a nivel del alquino, generar algo de este tipo, entra el hidruro y el paladio del mismo lado. Y luego se pueden dar muchas ciclaciones consecutivas. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Puede darse una ciclación 5 y nos quedaría el paladio acá. Ahora podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5. Otras 5 exo y nos quedaría el paladio acá. Otras 5 exo y nos quedaría el paladio acá. Así sucesivamente hasta que después de acá haría 1, 2, 3, 4, 5 exo. Y por último nos quedaría el paladio en esta posición. ¿Sí? Con este paladio en esta posición, tiene hidrógenos en posición beta, puede darse una beta eliminación y se puede llegar a este producto donde netamente el peso molecular no cambia, por eso decimos que es una isomerización. Teníamos alquinos y alquenos y en presencia de paladio y de ácido acético se termina isomerizando todo y forma el producto que vemos aquí, ¿sí? Y esto era todo por la clase de... Muchas gracias.